Bienvenidos a Qué Delicioso Antojo. El antojo del día de hoy, un delicioso espagueti con verdura y pollo que está bien rico. Y eso sí, es muy fácil de preparar. Estos son los ingredientes que utilizaremos para nuestro delicioso espagueti con pollo. Utilizaremos media cebolla, un pimentón rojo y uno verde, 2 zanahorias, el jugo de un limón, 3 dientes de ajo, unas hojitas de albahaca, un paquete de espagueti, un chile chipotle. Utilizaremos paprika, orégano, pimienta y sal. Todo esto será al gusto. Una barra de mantequilla sin sal, 2 tazas de crema agria sin sal también. Utilizaremos 2 pechugas de pollo, 6 jitomates y aceite de olivo. Lo primero que haremos será poner a hervir una olla con agua, sal y unas hojas de laurel para nuestro espagueti. Mientras esperamos que nuestra agua comience a hervir, empezaremos a cortar nuestros vegetales. Con la ayuda de un pelador a nuestra zanahoria le quitaremos toda la piel y la cortaremos en pequeños bastoncitos. Recuerda que toda nuestra verdura ya la hemos lavado y desinfectado previamente. Al pimentón rojo lo cortaremos por la mitad y le quitaremos las semillas. Y lo iremos cortando en pequeñas varitas que no estén muy gruesas, así como ves. Así haremos también con nuestro pimentón verde. Toda mi verdura yo la estoy cortando de la misma forma, pero si tú prefieres puedes cortarla en pequeños cuadritos. Para la cebolla, esta sí la cortaré en pequeños cuadritos, ya que esta es parte de nuestra salsa. También cortaremos nuestros ajos en 4 o en 2 partes, depende del tamaño de tus ajos. Por último, cortaremos nuestras pechugas de pollo en pequeños cuadritos, así como ves. Ya que está listo, ahora sí nos vamos directo a ver nuestro espagueti. Como ves, nuestra agua ya está hirviendo y colocaremos nuestro paquete de espagueti y lo pondremos a cocer por 10 minutos. Mientras esperamos que nuestro espagueti se cosa, pondremos en un sartén un chorrito de aceite de oliva y colocaremos nuestro pollo. Lo sazonaremos con pimienta y sal y le agregaremos el jugo de nuestro limón. Todo esto le dará un sabor bien rico a nuestro pollo. Le iremos moviendo constantemente, dejándolo cocer a fuego medio. Y como ves, ya está listo nuestro espagueti. Lo escurriremos y yo le doy una enjuagadita con agua. Después de unos minutos, mira, mi pollo ya está listo, ya está doradito y ahora sí lo quitaré de la lumbre y lo reservaré. En una cacerola amplia a fuego bajo colocaremos nuestra barra de mantequilla partida en pedacitos. Dejaremos que derrita un momento y colocaremos nuestros 6 jitomates enteros, nuestros dientes de ajo y la media cebolla partida en pedacitos. También agregaremos nuestra pizca de orégano, taparemos y dejaremos cocer por 10 minutos o cuando nuestros jitomates ya estén cocidos. Y bueno, ya ha pasado el tiempo y nuestros jitomates ya están listos. ¿Cómo sé que ya están listos? Porque aparte de que están blanditos, mira, con la pinza es bien fácil de quitarles la piel o la cascarita a nuestros jitomates. Así lo haré con todos. Esta receta tiene varios pasos, pero realmente es muy fácil de hacer. Ya que terminamos de quitarle la piel a todos nuestros jitomates, con la ayuda de un machacador o con la ayuda de un tenedor o una cuchara, iremos aplastando todos nuestros jitomates junto con la cebolla y el ajo. De esta forma iremos integrando nuestros 3 ingredientes. Ya que está listo, esto lo sazonaremos con una cucharadita de paprika, media cucharadita de pimienta negra,
media cucharadita de sal y una taza de caldo de pollo. Si no tuvieras caldo de pollo, puedes agregarle agua. Lo mezclamos y lo dejaremos que esto rompa en hervor. Ya aquí le hemos subido a la temperatura a fuego medio a nuestra estufa. Agregaremos también nuestro chile chipotle cortado en pedacitos y dejaremos que rompa en hervor. Cuando ya está listo, agregamos la zanahoria, el pimiento verde, nuestro pimiento rojo, lo mezclamos, lo tapamos y lo dejaremos cocer por unos minutos. Ya que veamos que nuestra zanahoria está un poco blandita, ya está listo. En este momento agregamos nuestras 2 tazas de crema agria sin sal y también nuestra taza de queso parmesano. Y lo mezclamos muy bien con la ayuda de nuestra cuchara. Ya que hayamos visto que se ha integrado muy bien a nuestra mezcla, ahora sí lo dejaremos servir por unos minutos más. Si es la primera vez que nos visitas y te está gustando nuestra receta, te invito a que te suscribas a Qué Delicioso Antojo. Nos regales un like y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos antojos. Agregamos nuestra albahaca y la mezclamos muy bien. Ahora sí es el momento de agregar nuestro pollo que doramos hace un momento y mezclamos una vez más. Sigue el paso a paso de esta receta, te aseguro que no te arrepentirás. Y ahora sí, vamos a agregar nuestro espagueti. Yo estoy usando espagueti, pero tú puedes utilizar la pasta que más te guste. Con la ayuda de unas pinzas, yo estoy integrando bien mi espagueti. Y ahora sí, ya es el momento de apagarle a mi estufa. Y pues así de fácil está nuestro delicioso espagueti con verdura y pollo. Qué rico huele esta cocina, ¿verdad? Pero bueno, vamos a la mesa. Te invito a que prepares este delicioso espagueti y que me cuentes qué tal te quedó. Es muy fácil de hacer y tiene un sabor bien delicioso. La combinación de nuestros jitomates, la cebolla y nuestro ajo asado junto con el chipotle le da un sabor picosito y sabroso a este espagueti. Bueno, pues ha llegado el momento de disfrutar de este delicioso espagueti con verduras y pollo. Así es que, con permisito, miren qué delicioso se ve. Está sabroso. Yo me quedaré disfrutando de este delicioso espagueti, pero tú y yo nos veremos en el próximo antojo.